Trajano, emperador de Roma. Capítulo 3. Del campo de batalla al Olimpo de los dioses. Avanzando al paso firme de sus tropas, adentrándose en los espesos bosques que surca el Danubio, Trajano, el emperador de Roma, vivió tal vez los momentos más gloriosos de su vida. Conoció aquí su primera gran victoria militar sobre el reino de la Dacia, que gracias a aquella conquista hoy llamamos Rumanía. ¿Quién sabe? Quizá quería que la visión de aquel paisaje, igual que la de aquellas batallas inmortalizadas en los muros de Roma, le acompañara el resto de su vida, y por ello, a 2000 kilómetros de distancia, cerca de la capital del imperio, encontró un lugar que parecía una copia de aquella lejana foresta dacia. El valle del río Aniene, en las cercanías del actual Archinazzo. Era el lugar perfecto para instalar la villa veraniega del emperador. En ella, Trajano organizaba grandes banquetes y partidas de caza, rodeado de su corte, de sus huéspedes y, por supuesto, de su guardia pretoriana. Hoy se organizan puestas en escena en el yacimiento arqueológico para mostrar el atuendo, las armas y la forma de actuar de estos soldados de élite que también acudían al combate en caso de guerra. Tende a far ribaltare il suo scudo e fare da subito dal basso, fare da subito, quindi Esta villa descubre un capítulo desconocido hasta ahora de la vida íntima del emperador. Emerge un nuevo aspecto de la figura de Trajano, no ya como soldado, quizá, como se ha dicho, un rudo soldado, cuyo nivel cultural, evidentemente inferior al de Adriano, quizá se ha visto excesivamente rebajado. La villa tenía además una buena comunicación con Roma, que se encuentra a solo 60 kilómetros. Aquí, en el barrio del Aventino, existe un yacimiento que permite acercarnos un poco más a la figura del emperador, pues se trata seguramente de su casa privada. Se sabe que el emperador vivió cerca de un gran amigo suyo, también hispano, Licinio Sura, que aparece como su brazo derecho en los relieves de la columna trajana. La columna, que formaba parte del foro de Trajano, es quizá el monumento más conocido del emperador, si bien, durante su reinado, se llevó a cabo todo un proyecto para monumentalizar Roma, que supondría la construcción de otras muchas obras públicas. Para una población cercana al 1.000.000 de habitantes, el abastecimiento de agua tenía que ser una prioridad. Los 9 acueductos que existían en época de Trajano no debían ser suficientes, pues el emperador hizo edificar uno más que llamó el Aqua Traiana. La dinastía de emperadores que precedió a Trajano había comenzado una política de obras públicas, cuyo máximo emblema había sido el gran anfiteatro Flavio, más conocido como el Coliseo. Trajano no hizo más que continuar esa política. Precisamente junto al Coliseo, erigió el mayor complejo de termas de la capital. Los restos que se conservan no hacen justicia a la magnitud que tuvieron estos baños. Solo el depósito, la cisterna de las 7 salas, podía almacenar 9 millones de litros de agua.
Traiano decise la realizzazione delle sue terme esattamente sopra la Domus Aurea Neroniana. Trajano realizó sus termas exactamente sobre la Domus Aurea Neroniana. Esto tenía un profundo significado simbólico. El de subrayar que, siguiendo la política de los emperadores Flavios, se restituía al pueblo romano aquello que el tirano Nerón había sustraído para la realización de su gran casa privada, la Domus Aurea Neroniana. Pero en realidad, las obras públicas de Trajano afectaron sobre todo al transporte. En esta época, la mayor parte de las mercancías se transportaba en barco, y la verdadera puerta marítima de Roma estaba a unos 30 kilómetros, junto a la ciudad de Ostia. En la desembocadura del Tíber había crecido esta enorme ciudad de 100.000 habitantes, cuyo centro neurálgico era la llamada Plaza de las Corporaciones. Los restos arquitectónicos, sus mosaicos y pinturas hablan de una ciudad cosmopolita inmersa en una intensa actividad comercial. La prosperidad de Ostia alcanzó su apogeo cuando Trajano decidió ampliar el puerto, que existía desde época del emperador Claudio. Trajano construyó un gran hexágono de más de 30 hectáreas, necesario para descargar los productos que venían de todo el imperio, y que era además la primera imagen del poder de Roma para los visitantes. Llegan a Porto y pasan por el gran vacino del puerto de Claudio, entrando por el gran canal de comunicación con el hexágono de Trajano por delante de mí, y después entrando en el gran hexágono. Y al fondo del hexágono había un gran centro monumental con templo, estatua de Trajano y un sistema de almacenes donde almacenaban los productos de todo el mundo imperio, del mundo romano. En el mar Adriático, el emperador aplicó su política portuaria a la ciudad de Ancona. Esta es hoy capital de la región de las Marcas, en Italia central, y su nombre deriva del griego ancón, que significa recodo, lo que da una idea de su situación privilegiada hacia el mar. Trajano construyó aquí un nuevo puerto que hacía más segura la navegación, y en su honor, el Senado levantó un esbelto arco triunfal que podía verse tanto desde tierra como desde el mar. Podemos hacernos una idea de cómo fue el arco gracias a uno de los relieves de la columna trajana, donde aparece el emperador partiendo con sus tropas al comienzo de la Segunda Guerra Dácica. La rapidez en los desplazamientos, esa era la clave del éxito, tanto del ejército como del comercio. En Roma, la calzada más antigua y emblemática que comunicaba la capital con el sur de Italia era la Vía Apia. Desde época republicana, las familias más poderosas acostumbraban a instalar sus mausoleos a uno y otro lado de esta vía, dándole un sentido funerario y simbólico. Remodelar esta calzada suponía conquistar otra parcela de prestigio. Unos 100 kilómetros al sur, la Vía Apia conduce a una localidad costera llamada Terracina,
donde existía un imponente templo dedicado a Júpiter. Justo debajo, Trajano mandó hacer un tajo en la roca para que el tráfico pudiera rodear la montaña en lugar de subirla. El corte se conoce como el Pisco Montano y tenía una profundidad de 100 metros marcada con números romanos. La Vía Apia seguía hasta Brindisi, en el sur de Italia, pero la obra de Trajano consistió en abrir un nuevo camino que acortaba el trayecto en un día. El punto de partida de la nueva Vía Apia Traiana era Benevento. Esta ciudad se vio impulsada como nuevo cruce de caminos. Tan importante obra exigía un monumento conmemorativo, que sigue siendo, gracias a su estado de conservación, el emblema de la ciudad. El arco de Trajano en Benevento es como un gran estandarte que proclama el buen gobierno del emperador. Aparece aquí el hombre conciliador que trae la paz a las tierras conquistadas, al que el mismo Júpiter le cede su rayo. En su lado más humano está la institución benéfica creada por él y conocida como la Ley de los Alimenta. Esta ley destinaba parte de los beneficios del Estado a alimentar a niños huérfanos y desfavorecidos. En el lugar donde se reunía el Senado de Roma, la Curia, se conservan otros ejemplos de esta política caritativa. En uno de los relieves vemos a los funcionarios destruyendo las deudas que las provincias tenían contraídas con el Estado, en un gesto de generosidad. En su camino rumbo al sur, la Vía Apia de Trajano favoreció el comercio en las ciudades por donde pasaba. Una de ellas era Herdonia, en la región de la Puglia, que alcanzó en esta época la cifra de 10.000 habitantes, erigiendo grandes edificios públicos gracias sobre todo al comercio del grano. La vía llegaba al fin a Brundisium, el actual Brindisi. A pesar de ser una ciudad moderna, vive como hace siglos volcada al mar y sigue siendo el puerto natural para embarcarse a Grecia. Sus restos arqueológicos revelan un papel importante en la historia romana, potenciado por el propio Trajano, que concibió un final escenográfico para su vía. Se trataba de dos columnas monumentales que quizás sirvieron como faro marítimo, de las que solo una queda en pie.
Brindisi era un enlace directo que comunicaba la península italiana con la parte oriental del imperio. Aquellas provincias lejanas que fueron el escenario del último sueño de Trajano. Entre las provincias romanas de Siria y Egipto se extendía el reino de los nabateos, que era vasallo de Roma y que equivale actualmente al sur de Jordania. Los nabateos eran nómadas que gozaban de una posición privilegiada para controlar el paso de productos orientales como el incienso, las especias y los frutos exóticos. Los herederos de aquellos nómadas son los actuales beduinos. And they also built a good relations with the surrounding countries and the states. También establecieron buenas relaciones con los países vecinos y existía muy buen entendimiento entre los nabateos, los judíos, los palestinos y el sur de Arabia. Tenían un departamento especial para controlar o supervisar sus acciones comerciales. Por lo tanto, eran muy abiertos, inteligentes y pacientes para llevar estas materias necesarias en Europa. Gracias a su función aduanera, en pocos siglos los nabateos habían construido entre las montañas una capital legendaria, Petra. Las tumbas excavadas en la roca alcanzaban un esplendor desmesurado, mientras sus soberanos se limitaban a abrir el paso a las rutas caravaneras. Hasta ahora, Roma había observado con indulgencia el crecimiento del reino debido al vasallaje al que estaba sometido. Pero en el año 106, Trajano decidió anexionarlo al imperio sin necesidad de lucha. Se creaba así la nueva provincia de Arabia, que abría otra puerta al intercambio comercial con Oriente. Para agilizar las rutas comerciales, Trajano emprendió la construcción de una gran carretera que comunicaba el Mar Rojo con la ciudad de Bostra, atravesando de norte a sur la provincia recién creada. Esta fue bautizada como la Vía Nova Traiana. La vía, que en realidad aprovechaba un antiguo trazado llamado Ruta del Rey, tenía una espina central que sobresalía dividiendo los dos sentidos. Gracias a ella, las ciudades sirias sufrieron un fuerte impulso económico que se extendió durante todo el siglo II. Gerasa, en la actual Jordania, fue una de las más favorecidas. Gerasa pertenecía a una liga de ciudades-estado conocida como la Decápolis, que alcanzó su mayor prosperidad en esta época cuando se levantaron grandes plazas, mercados, templos y edificios destinados al ocio de una población cada vez más pujante. Sin embargo, Arabia era solo la última escala de las mercancías orientales que viajaban al imperio. Si quería tener el control de aquellas misteriosas rutas, Trajano tenía que desembarazarse de un viejo rival de Roma, como era el reino de los partos. En el 113, cuando acaba de cumplir 60 años, el emperador parte de Roma para conquistar las provincias de Armenia, Mesopotamia y Asiria,
llegando hasta el Golfo Pérsico. Trajano obtiene el título honorífico de Pártico, que aparece en inscripciones y monedas, pero pronto se origina una rebelión en las tierras conquistadas. Pero al final de estos acontecimientos se produce otro momento de crisis, que es la revuelta de los judíos. Según algunos historiadores, esta revuelta originó cientos de miles de muertos. Se inicia en la ciudad de Cirene, Alejandría, y se extiende por todo el oriente del Mediterráneo. Aunque Trajano consiguió eliminar los focos de resistencia, una enfermedad le obliga a retirarse del conflicto. Cuando atravesaba la provincia de Siria, su salud se agrava, de forma que, según la tradición, en su lecho de muerte y ante su esposa Plotina, decide adoptar a Adriano, nombrándole heredero. Se ha supuesto, según palabras de Dion Casio, que Plotina, la emperatriz, mantenía relaciones amorosas con Adriano. Y también Adriano, evidentemente, estaba casada con Sabina, sobrina nieta de Trajano. Por lo tanto, se ha pensado y se ha llegado a la conclusión de que muy probablemente haya habido una conspiración femenina para nombrar a Adriano sucesor de Trajano. Lo cierto es que a su marcha, Adriano era gobernador de la provincia de Siria y había quedado al mando del ejército en ausencia de Trajano. Su primera gran decisión fue poner fin a la guerra pártica, devolviendo la mayoría de los territorios conquistados y estableciendo el Éufrates como frontera. Adriano concibió una forma de gobierno radicalmente opuesta a la de su antecesor. Es el príncipe intelectual, pacifista y viajero. El hombre que se acerca al corazón de la cultura griega. Vivió en Atenas durante 2 años. Se consideraba heredero y deudor de la ciudad de la Acrópolis, con la que está especialmente vinculado a través de los monumentos que ordenó construir. Pero quizá el mejor reflejo de su personalidad está en su villa privada, en las cercanías de Roma, construida por él como un lujoso palacio en simbiosis con el paisaje que lo rodea. La imagen del poder es la imagen por excelencia del emperador de Roma. De los que nos interesan aquí, Trajano y Adriano, tenemos buena cuenta y buen conocimiento. Son también contrapuestas. El uno, Trajano, da la imagen del hombre de acción, del hombre de poder, del militar sobrio. No tiene tiempo para acicalamiento ni para estar pendiente de sí, pero en su sencillez muestra la grandeza y la dignidad de lo que representa Roma y el imperio. Adriano es el hombre culto, es el hombre sabio, amante de los griegos, a los que intenta parecerse. Se deja la barba, se deja el pelo rizado, cuida su aspecto y su apariencia, pero en el fondo está haciendo prácticamente lo mismo: dar moda, dar novedad y representar de una nueva manera y con un nuevo estilo lo que la grandeza de Roma requería con respecto a los hombres de su tiempo. Los retratos imperiales tenían la misión de subrayar el carácter del monarca. En contraste con su antecesor, Domiciano, en sus primeros retratos, Trajano quiere destacar su sencillez, la simplicitas, su seriedad, la gravitas y su modestia.
Son virtudes que representa con un simple flequillo y un semblante sobrio. El cabello y el gesto de aquel provincial debieron ser un mensaje muy claro para las sofisticadas familias patricias, que pronto lo adoptaron como modelo a imitar a lo largo y ancho del imperio. En el transcurso de su reinado, los artistas se preocuparán por transmitir también su lado más amable, la humanitas. Su imagen podía recordar lo mismo al emperador héroe que alabarlo como experto militar o como príncipe victorioso. Tras su muerte, se representa como figura de culto. El retrato póstumo de Trajano va adquiriendo la complejidad estética que impone su sucesor, Publio Aelio Adriano. Este va a emprender un programa laudatorio dedicado a Trajano para estrechar los lazos con el prestigioso emperador y de esta forma fortalecer su propia posición en el trono. Uno de los lugares de culto al emperador Trajano se sitúa, como es lógico, en su ciudad natal, Itálica. Durante su mandato, Adriano proyecta una gran ampliación de la ciudad, construyendo imponentes edificios que giraban en torno al gran templo de Trajano divinizado, conocido como el Traianeum. A lo largo de 5.000 metros cuadrados se extendía una plaza porticada con el templo en el centro, rodeado de pedestales y estatuas. Itálica renacía así como ciudad orgullosa de su estirpe, de su condición de cuna de emperadores, como una hermana pequeña a 2.000 kilómetros de Roma. Había muerto Marco Ulpio Trajano, emperador que resucitó las ambiciones conquistadoras de Roma, el príncipe carismático que será el modelo de los monarcas venideros, el soldado piadoso que provocó la admiración de súbditos y enemigos, de su tiempo y de todos los tiempos. Había muerto el hombre, pero había nacido su leyenda.